¿Ha visto alguna vez la celebración de algún triunfo? Nosotros tal vez no hemos visto en nuestra época muchas guerras como se vieron en años anteriores, pero en cada país se celebra en algún día específico del calendario la celebración de alguna independencia, de algún evento histórico que marcó una gran diferencia dentro del país. Y es así como celebran con desfiles y con marchas, recordando ese evento y dando gracias a aquellos que derramaron su sangre para liberar al pueblo. De alguna manera, Pablo, haciendo referencia a aquellos que predican el Evangelio, nos dice de que somos un olor fragante del conocimiento de Dios cuando utiliza el creyente, y es ese creyente que participa en la entrada triunfal de Cristo cuando nosotros predicamos el Evangelio del triunfo del Señor en la cruz. Vamos a tratar de entender un poco lo que Pablo quiso decir en estos versículos, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 2, cuando Pablo menciona de que él se consideraba olor agradable a Dios cuando él presentaba el Evangelio. Es nuestra lección de hoy día, aquí, en Un Momento con Dios. El pasaje de hoy día se encuentra en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículos del 14 al 17. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. El 1 de septiembre de 1939 fue el inicio de lo que se conoce ahora como la Segunda Guerra Mundial. La invasión de la Alemania nazi por parte de Hitler y de sus tropas que llegan a Polonia y toman control de ese país fue el inicio de los posteriores años desastrosos de la historia de la humanidad. Millones de personas fueron afectadas de una u otra manera. Millones llegaron a morir a causa de esta guerra que hizo llevar a muchos países a formar parte de ella. Algunos de parte de los aliados a nazis y por otro lado los aliados que lograron la victoria y por fin trajeron la libertad y la independencia a todos los lugares ocupados por aquellos que quisieron tomar por la fuerza el control de sus países. La celebración que se otorgó el segundo día de septiembre de 1945, cuando Japón firma finalmente su carta de rendición ante el ejército americano, llevó a las calles de Estados Unidos y de muchos países a llenarse de gran alegría. Grandes celebraciones se hicieron durante esos días, y cuando el ejército volvía después de esa victoria, todas las calles se llenaban de grandes marchas en las que la gente reconocía con alegría y agradecimiento la labor de aquellos que habían luchado fielmente, aún dando sus propias vidas para poder traer la independencia y la libertad y la paz que tanto necesitábamos. De alguna manera, los generales entraban triunfantes, detrás de ellos las tropas, quienes eran victoriados por aquellos que estaban contemplando alegremente el esfuerzo de aquellos que lo lograron. De alguna manera, esta es la idea que representa cuando Pablo escribe en la segunda carta a los Corintios y menciona que nosotros somos ese olor grato de parte del Señor. Dice de que nosotros somos llevados siempre en triunfo en Cristo. Y la idea es de que recordemos que Cristo ganó la victoria contra el pecado y contra la muerte allá en la cruz,
como nos dice en Colosenses en el capítulo 2, y que nosotros somos la manifestación del olor del conocimiento de Dios, cuando Él utiliza a personas como nosotros para hablar de ese triunfo de Cristo. Cristo es como el general que va adelante y nosotros somos de esos soldados, pero al mismo tiempo somos el tesoro rescatado por su obra en la cruz. Nosotros somos parte de los que hemos sido redimidos, pero también formamos parte del ejército de Cristo cuando llevamos el Evangelio. Así es de que esa es la idea que Pablo tenía en mente cuando le dice a los hermanos en Corintios que daba gracias a Dios, el cual nos lleva, como dice él, siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Cuando Dios nos usa, Dios está obrando en nosotros y ayuda a que otros puedan llegar a conocer del mensaje del triunfo de Cristo. Y dice Pablo que nosotros cuando nos acercamos tenemos ese olor de vida, pues nosotros conocemos lo que es la vida eterna cuando recibimos a Cristo, y es a través de nuestro testimonio que la gente puede oler o percibir lo que es la vida eterna y ellos también aceptarlo. Y dice, nosotros somos olor de vida, pero para aquellos que lo rechazan, nosotros somos en cambio olor de muerte para muerte. Aquellos que no aceptan a Cristo como Señor y Salvador, lamentablemente su destino eterno sigue marcado por el pecado. La condenación les espera a ellos y el castigo eterno en el infierno será su final resultado. Pero para aquellos que reciben a Cristo, los que predican de Cristo, olemos a vida, porque conocemos lo que es la vida eterna, porque ya vivimos la vida eterna y porque a través del mensaje estamos compartiendo la oportunidad de que aquellos también puedan entrar a esta vida que la ganó Cristo en la cruz, vida que nos otorga a todos aquellos que ponemos nuestra esperanza en Él, y que nosotros vamos oliendo a vida a través de nuestro testimonio y a través de nuestra predicación, de la evangelización de todas las personas que están a nuestro alrededor. Pablo llama la atención de que tenemos que tener cuidado, como dicen en los últimos versículos, a que estamos ante Dios. Él es testigo de lo que estamos diciendo y de lo que estamos haciendo, y que no podemos usufructuar o engañar con este mensaje, que tenemos que tener mucho cuidado. Pero a la final, si usted y yo hablamos a otros de Cristo, nosotros olemos a la victoria de Cristo, olemos a vida eterna y olemos al conocimiento de Dios, quien utiliza a vasijas de barro como nosotros, en el cual el poder y la gloria de Cristo y del Evangelio se manifiesta cuando abrimos la boca y hablamos del Evangelio, que nos salvó, nos redimió, nos perdonó. ¿A qué huele su vida? ¿Es usted olor de vida para otros? Es el momento de levantarnos y ser responsables ante este llamado y cumplir con la voluntad de Dios y ser responsables ante aquellos que necesitan de Cristo. Seamos parte de este triunfo de Cristo, victoriando su victoria, pero al mismo tiempo siendo parte de ese ejército que fielmente va detrás de su general, proclamando las victorias del gran rey. Que Dios nos ayude a llevar el Evangelio fielmente a otros. Hasta pronto.